Son las 8:37, continuamos esta hora de la mañana en Radio Análisis a través de la Radio Universidad de Chile, Uchile TV y la red de radios que piensan, y vamos a entrar inmediatamente en nuestro panel de conversación. Vamos a saludar en primer lugar acá en el estudio a la abogada, exconvencional y militante del Frente Amplio, Constanza Schanhaut, quien además vuelve a ser panelista de la radio, lo ha sido en el pasado, vuelve ahora. Connie, bienvenida una vez más y qué bueno poder contar contigo. Muchas gracias, muy buenos días a ti y a todos. Un gusto, como siempre, compartir espacio acá. Lo mismo digo. Bueno, y vamos a saludar también a la distancia a la ex Seremi, ex secretaria general de Bópoli, Francesca Parodi. Francesca, como siempre, muy bienvenida. Gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Disculpen que no había podido acompañarlos. Tuve un pequeño accidente, así que estoy a puertas de ir al doctor. Tuve un accidente y estoy con una complejidad en un codo. Entonces me había pedido que fuera presencialmente, pero no voy a poder acompañarlos hoy día presencialmente. Ya, pero ¿estás relativamente bien, Francesca? Sí, bueno, tuve un corte de ligamento en el codo, así que tengo hoy día un poco de dolor, pero puedo dar la batalla. Aquí puedo... Ya, muy bien. Sí. Ya, pues, bueno, entremos en materia. Hoy es un día súper importante para pensiones, en el Congreso, particularmente en el Senado, donde están concentradas las atenciones. Se estima que en el Senado el tema debería pasar. Hay más dudas en la Cámara, pero como lo veníamos diciendo desde hace algunas semanas, Constanza, Francesca, este es un tema que no es fácil de abordar en ninguno de los dos sectores, si pudiéramos decir oficialismo o oposiciones, ¿no? En cada uno de ellos hay gente que defiende el acuerdo y al mismo tiempo hay gente que critica el acuerdo porque implica o transar o eventualmente ir más allá de las ideas del sector, y este es un debate que me da la impresión, con sus propias características, está instalado en esa misma lógica tanto en el oficialismo como en las oposiciones, ¿no? Y ahí es entonces donde se produce la discusión. Connie, ¿cómo lo estás viendo, ¿no? Porque claro, aquí está... Esta es la vieja historia del vaso medio lleno y el vaso medio vacío, para decirlo más resumidamente. Sí. O sea, creo que el marco que le pones a la reflexión tiene mucho sentido, porque más allá de... o sea, evidentemente hay distintas visiones respecto, en general, a cómo implementar en Chile un sistema de protección social, un sistema de derechos sociales. En eso hemos tenido diferencias durante largo tiempo, y creo que en materia de pensiones es donde con mayor claridad se evidencian algunas tensiones, sobre todo alrededor de una industria que son las AFP, que tienen una historia no solo polémica, sino digamos, un poco fraudulenta, al menos en términos de las promesas que se le hicieron a la ciudadanía. Cuando recordamos la situación en la que estamos hoy día en materia de pensiones y vemos que las pensiones autofinanciadas, es decir, las que entregan las AFP a los cotizantes, alcanzan con suerte una tasa de reemplazo del 20%, cuando fue prometido el 100%, vemos que hay un abismo en la capacidad que ha tenido el sistema de capitalización individual por sí mismo para dar respuestas a algo tan básico como poder llegar a la vejez y mantenerse para llegar a fin de mes, ¿no? Como también esa sensación de, bueno, si este sistema es tan malo y no lo hemos cambiado en 40 años, ¿por qué? ¿Qué son los intereses que están de por medio? ¿Quién defiende tanto a las AFP y por qué? Y yo creo que esa es la discusión un poco que está en el fondo, y en ese sentido creo que hoy día la mejor forma de fortalecer a las AFP sería no hacer nada y no volver a tocarlas después de 40 años, siendo un sistema que, como hemos dicho, es completamente insuficiente e incapaz de cumplir la labor que se les encomendó, que es entregar pensiones a una tasa de reemplazo, digamos, que se acerque lo más posible, al menos, a los salarios que han tenido las personas a lo largo de su vida. Francesca. A ver, yo creo que cuando hablamos de AFP, más que de las pensiones, creo que equivocamos el debate, Y es muy básico, o sea, efectivamente, a ver, yo coincido, Patricio, que es un tema que no deja cómodo a los extremos, y creo que eso per se es bueno. El hecho de que esta semana haya sido la famosa canción de Pablo Milanés, un poco la cuña de esto, como de que nadie queda absolutamente contento y todos han tenido que ceder, creo que es un buen síntoma. Creo que el hecho de llegar a acuerdos incómodos para muchos sectores, ideológicamente más dogmáticos que pragmáticos, creo que de alguna manera te habla de que
hay una voluntad de poder hacerse cargo de esto. Y eso creo que per se es bueno. Pero cuando hablamos más de la revancha a las AFP que directamente de las pensiones de las personas, creo que de alguna manera nos perdemos en el fondo de esta ley. Si esta ley no es pasar una revancha a la AFP, no soy una protectora de la AFP, creo que son absolutamente perfectibles, pero creo que también aquí hay promesas de campaña, a priori, que de manera irresponsable se hicieron, y que de alguna manera se dan cuenta que están fallando su electorado. Entonces, tanto la derecha, digamos, los sectores de oposiciones más radicales, como puede ser el Partido Republicano o los sectores de Johannes Kaiser, que también el Partido Republicano per se, pero ahora con una nueva tienda política, o sectores más bien de la extrema izquierda, como puede ser el Partido Comunista o sectores del Frente Amplio, están más enredados porque tienen el foco más bien puesto en promesas de campaña, en el caso de la izquierda, de las AFP o cómo se debilitan las AFP, que directamente cómo nos hacemos cargo de subir las pensiones a las personas. Y efectivamente, soy de las personas que cree que independiente que podría ser un mejor acuerdo, desde algunos puntos de vista más bien ideológicos, obviamente, cada uno estamos aquí, estamos en partidos políticos, tanto Constanza como yo somos militantes partidos políticos, pero creo que el hecho de poner el foco en mejorar las pensiones de las personas creo que es sumamente positivo. Y por ahí creo que el Senado tengo mejores augurios de lo que puede pasar en la Cámara de Diputados, donde también creo que el orden, de alguna manera, de las diferentes bancadas es bastante, digamos, más desordenado que lo que pasa en el Senado. Pero también creo que hay que hacer mucha pedagogía con lo que significa esta reforma a la AFP, o sea, esta reforma, perdón, a las pensiones. Y poner el foco en lo que tenemos que poner, lo que efectivamente es cómo mejoramos las pensiones de las personas, más allá, obviamente, de lo bien o mal que nos caigan las diferentes AFP. Y de hecho, creo que esta reforma de alguna manera genera competencia a la AFP, cosa que me parece sumamente positivo desde el punto de vista más importante, que para mí es cómo mejoramos en el corto plazo las pensiones de las personas. Sí, es cierto lo que dice Francesca de que deberíamos hablar de cómo aumentar las pensiones y no tanto de la AFP, pero igual la AFP fue la institucionalidad creada para dar pensiones, entonces inevitablemente tenemos que hablar igual de las AFP. Y uno de los cálculos que se hacen es que al final del día, luego de este acuerdo, las pensiones van a depender en buena medida, digo, los montos, los números, la plata, ¿no? Del aporte del Estado que del aporte de las AFP. Entonces ahí es donde se produce una paradoja, porque si la institución originalmente creada para dar pensiones son las AFP, pero la parte principal proviene de otra parte, creo que vale la pregunta sobre cómo estamos consiguiendo el sistema de una manera más estructural, ¿no? Y cuáles son las eventuales virtudes del sistema de capitalización individual. Ahí, Connie, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, yo comparto plenamente que el foco está y el debate de ahora y el debate de aquí a los próximos siempre, tiene que ser en cómo mejoramos las pensiones de las personas, pero con una patita extra, que es cómo hacemos además sostenible el sistema de pensiones. Uh-huh. Y creo que cuando hablamos de las AFP, no podemos simplemente omitirlas del mapa cuando son la institución responsable de entregar las pensiones y no ha sido posible. Uh-huh. Entonces no es una revancha hacia las AFP, es decir, a ver, para mejorar las pensiones nos sirve mantener las AFP o incorporar otros elementos que efectivamente nos permitan lograr ese objetivo y hacerlo sostenible. Porque como tú bien decías, y aquí cuando hablamos de responsabilidad fiscal, hablemos entonces de que hoy día las pensiones que está recibiendo la gente hoy día están financiadas entre el 60 y el 80% por gasto público, uh-huh, no por las AFP. Y eso es insostenible a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hoy día apunta? Y creo que son elementos importantes para precisamente hablar sobre el paradigma del sistema de pensiones. Es que, si bien van a seguir las AFP con el elemento de la capitalización individual, también se incorpora el Fondo de Seguro Social, que incorpora el elemento de solidaridad intergeneracional, que nos va a permitir subir las pensiones de los jubilados y jubiladas de hoy. Uh-huh. No solo los del futuro, los de hoy día, los que hoy día están recibiendo 100.000 pesos, 200.000 pesos, 300.000 pesos, y no les alcanza para llegar a fin de mes, ni siquiera les alcanza el sueldo mínimo, a esas personas con el Fondo de Seguridad Social, con el Fondo de Seguro Social y con el aumento de la PGU nos va a permitir subirle las pensiones hoy.
Pero además hay otro elemento importante que también tiene que ver con ir cambiando el paradigma de las AFP y de la capitalización individual como la única forma de entender la administración de las pensiones, que es con el tránsito ahora a un sistema tripartito, que significa que los empleadores también tienen que hacer su aporte a las cotizaciones, y las cotizaciones entonces no son solo de cargo del trabajador y del Estado, sino de las tres partes. Eso hasta ahora es una anomalía en Chile. Casi todo el mundo son las tres partes las que se incorporan al elemento de la cotización de pensiones. Y por último, creo que es relevante la atención que se hace a la brecha de género que existe al momento de recibir pensiones. Las mujeres reciben un porcentaje mucho menor de pensiones que los hombres, muchas veces por lagunas previsionales, porque han debido cumplir roles de cuidados, y esta reforma considera esa compensación sobre todo por el elemento de sobrevida, porque además las mujeres vivimos más, ¿no? Y por último, la regulación y reestructuración también de algunos elementos del sistema de inversión, que efectivamente, sobre todo con la incorporación de la licitación del stock, de los antiguos cotizantes, no solo de los nuevos, va a abrir un elemento de competencia entre las AFP que va a permitir bajar un costo extra que hoy día tienen, que son las de las comisiones, que también sale del salario de los trabajadores, y que hoy día van a tener que bajar a propósito de esa competencia donde los cotizantes también van a poder elegir dónde poner sus fondos. Yo creo que esos son algunos elementos que avanzan en la dirección correcta, que no tapan, digamos, los elementos críticos del sistema que tenemos hasta ahora, pero que sí abre ciertas puertas que a mí me parece interesante, porque cuando veamos que la solidaridad intergeneracional es no un asunto de altruismo simplemente, sino es un asunto de maximización de los recursos y por tanto del mejoramiento de algo tan básico como las pensiones, va a ser una perspectiva interesante para poder seguir discutiendo hacia adelante. Sí. Francesca, yo veo en las derechas en general, y te voy a decir cómo lo veo yo, tú luego me puedes destruir y decir, no, en realidad nada que ver lo que estás diciendo, pero veo una falta de consistencia en el tema de fondo, que la resumiría de la siguiente manera. Está absolutamente demostrado que las AFPs por sí solas no entregan buenas pensiones, ¿no? Yo creo que eso nadie lo puede discutir, la promesa de José Piñera no se cumplió, y de alguna manera lo que ha hecho la política pública durante los últimos 15 años, quizás un poquito más, es ir parchando el sistema de AFPs para poder entregar mejores pensiones, ¿no? Pero todos esos mecanismos de parche no vienen por la vía de la capitalización individual, sino que vienen por la vía de aporte del Estado de distinto tipo, ¿no? Entonces, cuando se ha planteado en un debate más estructural la idea del sistema de reparto, el típico argumento de derecha, no digo necesariamente tuyo, Francesca, pero el típico argumento de derecha es, no, el Estado no se tiene que hacer cargo de las pensiones porque es una mochila demasiado grande y puede terminar quebrando. Bueno, en la práctica, sobre la base de estos parches de los últimos 15 años, ha sido igual el Estado el que ha terminado echándose la mochila encima, ¿no? Y por lo tanto, ideas como con mi plata no, como si solo el ahorro de una persona pudiera permitirle jubilar bien, o si es que se incorporan mecanismos de reparto, sería una traición a nuestras ideas, a mí no terminan por calzarme por el mismo argumento que tú dabas, que es cómo mejoramos las pensiones, ¿no? Sé que te estoy achacando a ti la mirada como general de las derechas sobre el tema, pero bueno, es lo que nos toca, estamos los tres acá. Es para promover la conversación, ahí te doy la palabra, Francesca. Oye, Patricia, yo no te puedo encontrar más razones en lo que dices. Efectivamente, yo no me hace cargo de todas las derechas porque me queda absolutamente grande y contradictorio con mis propios principios, pero yo creo que efectivamente, creo que aquí hay un dogmatismo que no da paso al pragmatismo necesario para llegar a un acuerdo. El hecho de que entre más o menos el Estado nos puede sacar de alguna manera emociones internas, ideológicas, para bien o para mal. Y creo que esto está muy lejos de lo que necesitamos. La reforma de pensiones no es de este gobierno, esto viene arrastrándose hace mucho rato, desde que tú hablaste de José Piñera, hacia adelante, de qué tan viable era el sistema. Yo creo que mantener el 10% de capitalización individual era absolutamente insostenible en el tiempo, y eso tenía que de alguna manera ir subiendo en base también a cómo se mueve, digamos, el campo laboral en nuestro país.
suelo ser más pragmática que dogmática, ¿eh? Y en ese sentido yo creo eh, que más allá de que me guste más el Estado o menos el Estado, recordemos que el presidente Piñera eh, aumenta de manera considerable una muy buena política pública que hizo la presidenta Michelle Bachelet con el Pilar Solidario y transformándolo en esta PGU universal que de alguna manera mejora las pensiones y pone también el foco donde hay que ponerlo, que efectivamente tú podrías decir, bueno, un gobierno de derecha aumentando la PGU me parece lo más contradictorio per se desde el punto de vista ideológico, pero sin embargo yo creo que la política tiene que ir más allá de la trinchera y tiene que lograr esas soluciones, digamos, más pragmáticas, poniendo el foco en lo que tenemos que ponerlo, que es cómo mejoramos las pensiones de las personas. Y también reconocer aquellas cosas que hicimos mal, partiendo por todos los retiros, que partían corriendo a votarlo a favor porque era popular. Y eso hoy día genera un 25% menos de las pensiones actuales. Entonces también hagámonos cargo de los errores del pasado, más allá de pasar revanchas a un sector u otro, o sacar a la izquierda al pizarrón porque le encantó aprobar los retiros. Yo creo que hoy día tenemos que ser pragmáticos y tenemos que lograr ver, la izquierda, Constanza, no te lo tomes mal, porque sectores de la derecha también se rendieron a lo popular, estábamos a puerta de una elección y entendíamos que eso era lo más popular que podíamos tener, pero ahí saco mi partido, que votó todos los retiros en contra y así perdimos 2 diputados, pero seamos también responsables de lo que viene para adelante. Y ahí yo creo que estoy digamos, en sintonía con lo que plantea Constanza. Yo creo que una buena reforma, creo que se hace cargo de deudas que son históricas, como el caso de la compensación a las mujeres, como el caso también de subir las pensiones hoy, pero no perdamos el foco. Eso yo creo que es súper relevante, porque creo que hay sectores en la Cámara Baja particularmente que se van a trincherar en los dogmatismos y que pudieran eventualmente hacer caer una reforma tan importante como esta, que no es solamente este gobierno, si la presidenta Bachelet también lo propuso, el presidente Piñera también lo propuso, y espero que cerremos este tema durante este gobierno, para que el próximo gobierno no estemos hablando de lo mismo y estemos enfocándonos más en el crecimiento económico, que también es muy relevante para que las pensiones sean mejores. Sí, pues bueno, Constanza, por el otro llado, tampoco es tan sencillo el asunto. O sea, no más AFP está en contra del acuerdo. Centros de estudio como la Fundación Sol y Senda están en contra del acuerdo. Hay diputados que están en contra del acuerdo. Y nos falta quien dice, bueno, Boric nos prometió, de hecho se puso hasta la polera de no más AFP y termina pidiéndonos que apoyemos este acuerdo, ¿no? Yo por lo menos no me atrevo a llamarlo reforma, prefiero decirle acuerdo. ¿Qué diría frente a eso? Que es una crítica que también se hace desde el mundo, vamos a llamarlo así, que también es amplio como el mundo que describía Francesca, de los progresismos y las izquierdas. Sí, yo sigo pensando que las AFP durante todo el sistema de AFP, si no la AFP como un sujeto, digamos, el sistema de AFP ha sido parte del problema durante todo este tiempo. La discusión de esta reforma, como bien dice Francesca, lleva más de 10 años y lleva 3 gobiernos donde no ha sido posible llevar adelante ningún tipo de cambio al sistema. Solo incorporación de más plata por parte del Estado. Esta es la reforma que representa completamente el diseño del sistema de pensiones que a mí o a mi sector nos gustaría. No lo es. Creo que es una oportunidad para abrir una puerta y que es la oportunidad que nos otorga el contexto actual, donde no tenemos mayoría en el Congreso, donde también hay una arremetida de la ultraderecha en materia de digamos, hay que ver republicanos. Yo en esto veo, y se dice, los extremos pierden. Yo hoy día veo en el debate un extremo, que es la extrema derecha, que no está disponible a tocarle un pelo a las AFP. Y creo que si, por ejemplo, esos sectores terminaran imponiéndose en un próximo Congreso, los resultados podrían ser definitivamente un retroceso o una consolidación del sistema. Por tanto, me parece, y acá me tomo de los elementos que para mí son habilitantes, ¿no? Y para mí los elementos habilitantes son el seguro social, que es un cambio fundamental en el sistema. O sea, y es algo a lo que la derecha permanentemente se ha resistido. Esta reforma, al menos en este gobierno, ya lleva 27 meses siendo discutida. Se presentó el 2022 la propuesta de gobierno
Y si recordamos los dichos que han tenido los representantes de los partidos de derecha, en particular de la UDI y RN en su momento, era: no vamos a poner un peso a algo así como un fondo de seguridad social. No vamos a ceder nada. Y el hecho de que hoy día la derecha esté cediendo también tiene que ver con, yo creo, la evidencia en la calle, en la casa, en los barrios de Chile, de que no es posible. O sea, que las personas mayores hoy día jubilan y básicamente entran rápidamente a un estado y una situación de pobreza. O de extrema pobreza. O de extrema pobreza. Eso es insostenible, no en lo ideológico, es insostenible en tener luz en la casa, tener agua, pagar las cuentas y tener, digamos, para comer. Entonces, creo que esto abre, de nuevo. Yo creo que hay elementos, y esto lo hemos planteado públicamente también, hay elementos que creo que creemos que faltan en esta reforma y que nos gustaría volver a discutirlos más adelante. De manera súper transparente, porque la política también se trata de ser persuadido y de persuadir, ¿no? Y yo creo que cuando veamos que el Seguro Social permitió subir las pensiones, vamos a poder hablar más adelante de cómo fortalecer el Seguro Social. Creo que también en algún momento vamos a tener que hablar, y nos gustaría plantear esa discusión más adelante, sobre la separación de la industria, de la dimensión de la inversión en el mercado capital y la dimensión administrativa, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que tiene con publicidad, rentabilidad, publicidad, administración, toda la parte de soporte. Y esos son algunos de los elementos que creo que es importante volver a discutirlos para hacia adelante, y por eso creo que esta es una reforma que nos habilita y que nos cierra la puerta. Pero lo que nos arriesgamos de no poder avanzar en esto, con estos elementos, que yo creo que son elementos que se cuidan bien, es que derechamente se cierre la puerta para siempre. Y yo creo que eso sería dramático. Bueno, hoy, lunes 27 de enero, al fin comienza el Senado a discutir como cuerpo completo, ¿no? Más allá de la comisión, esta conversación, esta negociación, que como describía Constanza, no tenía el número en la cabeza, 27 meses, 2 años, 3 meses, es harto tiempo, para finalmente llegar a la votación que se debe dar durante esta semana. Probablemente no sabemos si hoy día, probablemente no, pero se supone que en los próximos días ya tendríamos una decisión del Congreso Nacional sobre el tema. Son las 9 en punto. Francesca, Connie, les propongo que vayamos un breve alto y a la vuelta continuamos con las conversaciones. Así se siente la desconexión de la rutina. ¿Te refieres a este silencio que lo dice todo? Sí, y a la libertad. Aysén Patagonia es pura magia. Es como si la naturaleza te hablara, ¿verdad? Exacto. Cada rincón cuenta una historia y ahora somos parte de ella. Alarga tu verano, desconéctate y vive Aysén Patagonia. Infórmate más en aysenpatagonia.cl. Invita Cernatura Aysén, Gobierno Regional de Aysén, Gobierno de Chile. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Las Semanas Musicales de Frutillar son uno de los eventos más antiguos y prestigiosos de nuestro país. En su versión número 57, del 26 de enero al 3 de febrero, Radio Universidad de Chile se enorgullece en llevar esta gran fiesta de la música clásica con transmisiones en jornadas dobles a las 16 y 21 horas en su temporada 2025. Sintoniza el 102.5 FM o nuestra señal online en radio.uchile.cl. No te pierdas esta oportunidad única. Radio Universidad de Chile es el medio oficial de las Semanas Musicales de Frutillar. Las 9:04. Estamos en esta mañana de día lunes 27 de enero con Constanza Schanhaut y con Francesca Parodi. Queríamos invitarles, Francesca, Constanza, a conversar sobre el escenario presidencial. Hay quien podría pensar que nos estamos adelantando mucho, pero en realidad siempre cuando se entra en año de elecciones presidenciales, junto con el año nuevo empieza ya a catalizarse la discusión. Un escenario... Uno no puede ser original todos los días, me voy a repetir, que es bien peculiar porque por un lado no habíamos asistido a la idea de una derecha republicana asediada desde la derecha, ¿no? El quién es más de derecha, ¿no? Que es una dinámica que entra a complejizar incluso la idea de un partido republicano tensionando al sistema político. Y por el otro lado, que esto sí que yo no lo había visto nunca, un sector que no tiene candidatos, ¿no? Ahí Constanza me podrá rebatir y decir, no, pero Toá, no, pero Bachelet, no, pero Mirosevic, pero nadie así nítidamente definido, a eso me refiero, ¿no? Y es un escenario bien particular también por lo azaroso que ha sido el país en los últimos 6, 7, 10 años, ¿no? Y por lo tanto nadie tiene muy claro cómo funcionan las cosas en el mediano y largo plazo, ¿no? Y creo que también es un factor nuevo, si es que uno piensa que antes las tendencias en la política eran más estables o más predecibles. Ahí, Francesca, quería preguntarte cómo estás viendo este escenario. Se dice que Kaiser irrumpe, yo me permito ser precavido con las encuestas, pero supongamos que algo irrumpe, ¿no? Y por el otro lado, bueno, esta es una discusión que le hemos preguntado a algunos militantes de Bópoli, también está instalada dentro de Bópoli, es qué hacer, ¿no? O sea, candidato propio, Evelyn Matei, y cómo se planta el proyecto político, al fin y al cabo, dentro de este dilema, ¿no? Donde, permíteme decirlo, donde la derecha liberal se ve desdibujada, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu análisis? Estás con silencio, parece, a ver. No te escuchamos. Veamos si Francesca... Ahí, ¿sí? ¿Me escuchan más? A ver. Ya. Francesca nos escucha, pero nosotros no la escuchamos a ella. Veamos si podemos resolver el tema. Bueno, tengo que hacer la introducción entonces para darle la palabra a Constanza, pero ya lo había dicho a priori, no hay candidatos... Constanza, pero me atrevería a agregar algo, gobernar para qué, ¿no? Tú diste una entrevista hace poquito en un diario, ¿no? No es simplemente ganar, es ganar para qué, porque el cuadro político que hizo ganar a Boric es sustantivamente distinto al actual. A ver, primero,
yo creo que nuestro sector tiene muchos liderazgos que podrían asumir, nuestro sector en sentido amplio, además, en el progresismo, muchos liderazgos que podrían asumir la representación de nuestro proyecto para la presidencial de este año. Creo que parte de dar las discusiones sobre quién es el mejor perfil, en torno a qué vamos a levantar nuestra candidatura presidencial, es parte de los debates que hoy día están dentro del progresismo. Es parte también del debate que estamos teniendo dentro del Frente Amplio. Y creo que en la medida en que vamos también dibujando con mayor claridad digamos, cómo está decantando este gobierno este último año, los distintos avances, cambios, triunfos que hemos tenido y hacia dónde lo queremos proyectar, vamos a poder levantarnos también con mejor fuerza durante este año. Y lo digo porque nuestro sector, el progresismo, representa un futuro de país que es distinto al que representa la derecha o las derechas, ¿no? Y creo que el desafío este año es poder mostrar cuáles son esos futuros distintos. Yo creo que si bien es cierto que el escenario político y social en el que el presidente Boric sale electo es distinto a lo que estamos viviendo hoy día, creo que las demandas que inspiraron y que fueron sustento del triunfo del gobierno del presidente Boric no son muy distintas a las que hoy día también preocupan y ocupan a las personas. Y creo que el punto es cómo entregamos un futuro que sea capaz de imaginar fácilmente, objetivos de cambio para avanzar en esa dirección y un camino concreto a transitar, contando cómo hemos ido transitando hasta ahora. Y creo que ese es un ejercicio que hacer, que no tiene simplemente que ver con frases rimbombantes, que no tiene simplemente que ver con ir a atacar al del frente, tiene que ver con darle proyección a lo que hemos hecho durante este gobierno en un próximo gobierno de consolidación de esos cambios. Francesca. Sí, no, haciéndome cargo un poco, Patricia, de lo que tú conversabas de la derecha liberal desdibujada, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que tú señalas. De hecho, es complejo porque efectivamente yo creo que Bópoli ha pecado un poquito de ser muy coalicionista, chilevamista, digamos, más allá obviamente que plantar bandera. Yo fui muy crítica con la directiva que ahora, bueno, tuvimos elecciones el fin de semana, por lo cual estoy muy contento también del resultado. Yo apoyé a la lista de Juan Manuel Santa Cruz, porque efectivamente creo que Bópoli se fue quedando sin voz dentro de una masa bastante más grande que son los partidos mayoritarios de Chile Vamos. Ya no me hago cargo del Partido Republicano ni del señor Kaiser, porque no comulgo con esa iglesia, digamos, yo soy de la parroquia del Frente, digamos, entonces, pero creo que también marcar estas diferencias creo que es relevante, y ahí lamentablemente, como tuvimos una fallida elección en el mes de diciembre, que fue un bochorno, la verdad, y ahora tuvimos una elección, digamos, con una mayor participación incluso que otras que hemos tenido antes. Soy positiva con respecto a lo que viene, pero ahí coincido con Constanza. Más allá de plantear un proyecto político, y creo que no solamente nos pasa a nosotros como Chile Vamos, sino que también a todos los sectores de oposición, incluido Jimena Rincón, dentro de esto que podría ser más de centro-izquierda. El tema más allá de no nos gusta el gobierno del presidente Boric, creo que no es suficiente para hacer gobierno. Y creo que ahí también qué es lo que le planteamos al país. Y para mí era muy positivo haber hecho, digamos, dentro de Chile Vamos incluso una primaria. Ahí estoy diciendo bien díscola con mi partido, pero desde el punto de vista más bien programático, creo que hubiera sido tremendamente relevante no subirnos, digamos, en este momento al caballo ganador de las encuestas, por lo menos que en este momento es Evelyn Matei, sino que haber tenido una discusión más de fondo del para qué, más que el quién. Y creo que eso, lamentablemente, no hay mucho espacio ya para darlo. Creo que Bópoli tampoco contribuyó con el bochorno que tuvimos en diciembre. Y ahora, claro, somos un poquito el vagón de cola, porque efectivamente nuestra coalición ya tomó la decisión de quién va a ser nuestro candidato presidencial. Y eso vamos a tener que ver qué es lo que vamos a hacer. Probablemente en el mes de marzo vamos a tener recién el Consejo General para poder decidir quiénes somos y qué queremos ser cuando grandes. Pero lamentablemente en un escenario político que ya está muy, digamos, pasado para poder apoyar la candidatura de Evelyn Matei. Pero yo insisto, y ahí coincido con Constanza, creo que más que el quién, creo que todavía nos falta una discusión seria en la oposición. Creo que no estar de acuerdo con el presidente Gabriel Boric no es suficiente
para decir ahora me toca a mí, sino que lo que para mí me parece suficiente es: este es mi programa, esto es lo que quiero para el país, esto como quiero hacerlo crecer, como quiero, hacer un Chile mejor, desde el punto de vista muy de la frase cliché. Y creo que esa discusión no se ha dado ni en la derecha, ni en mi derecha, ni en las otras derechas, ni en las oposiciones, y por cierto tampoco en las izquierdas o en el oficialismo, que efectivamente creo que tenemos mucha autoproclamación de candidatos por la izquierda, pero también creo que, no sé, cuando salió Vlado Mirosevic, todo mi respeto hacia él, pero se autoproclamó, y el día siguiente cuando las izquierdas hablaban en la tele de las candidaturas presidenciales ni siquiera lo nombraban. Entonces creo que el debate del para qué creo que todavía está muy al debe, tanto en el oficialismo como en las oposiciones. Sí, ahí me quedo un minuto más contigo, Francesca, y luego vuelvo con Constanza, porque bueno, la división, ¿no? O sea, habitualmente, voy a decirlo de manera bien simplificada, las políticas de alianza funcionan sobre la base de todos los que somos más o menos parecidos, estamos juntos, y los otros son los otros, ¿no? Entonces hay un río que separa, ¿no? Y actualmente Evópoli está al otro lado de un río que lo separa del oficialismo, para decirlo bien resumidamente. Pero luego el cuento de cómo se produce la disputa al interior no es una cuestión tan sencilla. A veces veo que se zanja más o menos rápido, Constanza, Francesca, en el sentido de decir, bueno, nosotros somos la derecha liberal, esta es la derecha tradicional, y está la extrema derecha, y vamos toda una primaria, y ganaron los otros, entonces tenemos que apoyar a los otros, ¿no? Pero si bien es cierto, tú siempre haces una mención crítica a los extremos, el problema de los extremos en política es un tema que se discute. Es cierto que a nivel mundial hoy día, y esto más allá de las derechas e izquierdas, se está discutiendo académicamente, ¿no? El tema de las extremas derechas, ¿no? Es una amenaza no para la derecha, no para la izquierda, para el sistema democrático, ¿no? Y entonces me imagino, lo veo desde acá, no es tan sencillo como decir, bueno, pero ellos ganaron la primaria, entonces tenemos que apoyarlos, ¿no? ¿Qué dirías al respecto? Oye, me van a terminar echando el partido con esta radio, pero yo fui muy crítica, Patricio, con el apoyo a José Antonio Kast en la segunda vuelta. No por eso iba a votar por Gabriel Boric. Esto hice una obra de arte en el voto cuando tuve que votar en la segunda vuelta, porque efectivamente ninguno de los dos sectores me representa, ni Gabriel Boric ni José Antonio Kast. Y ahí yo creo que está el problema de la política. Y creo que también le pasó bastante al Frente Amplio con el socialismo democrático, que se unieron de alguna manera en un pegado con chicle. Creo que hoy día llevan las diferencias un poquito menos expuestas, por lo menos, que de lo que veíamos al principio, porque recordemos que el Frente Amplio llega en gran parte al poder siendo muy crítico de lo que hizo la Concertación, hoy día socialismo democrático, con algunos matices. Pero creo que es como que por el hecho de que a ti te gusta el verano y a mí también me gusta el verano, podemos estar en un mismo grupo versus la Constancia que le gusta el invierno. Yo creo que para hacer gobierno o para tener propuestas de país, no vale simplemente unirnos porque estamos contra algo, o las antípodas ideológicas de algo. Y ahí yo creo que para mí, en mi mundo ideal, que creo que ya no va a ocurrir, para mí tendríamos que haber hecho una primaria como Chile Vamos, incluso incorporando sectores demócratas y amarillos, en el caso, digamos, de hacerla más amplia. Pero para mí la derecha de un José Antonio Kast y particularmente un Johannes Kaiser, para mí no es el proyecto político que yo quiero para el país. Como tampoco quiero un partido comunista o quiero sectores más del Frente Amplio que no me representan tampoco. Pero el hecho de no estar a favor de algo o aprobar algo no me parece suficientemente potente para poder agruparnos con todo el mundo. Y porque eso creo que te genera finalmente una bolsa de gato ideológica que finalmente termina con problemas de gobernabilidad y apoyando cosas que quizás tampoco están en mis, digamos, en lo que yo creo que está bien. Y ahí es lo mismo, no sé, si mañana, por ejemplo, pasa, no sé, Janet Jara, que ya no puede ser candidata a presidencia porque está inhabilitada, pero para ponerte un ejemplo, y pasa, no sé, el mismo Gabriel Boric, yo no tengo por qué, como partido, apoyar a uno de los dos, porque no representan mi proyecto político. Y ahí creo también que en la política no todo vale, y de repente cuando, digamos, los jugadores que quedan parados en la cancha no te representan, creo que no tiene nada malo decir, ¿saben qué? Libertad de acción, hagan lo que quieran, pero no simplemente por el hecho de estar en contra de algo voy a estar a favor de alguien. Y ahí yo creo que
en Evópolis nos faltó mayor decisión en esa segunda vuelta, yo no hubiera apoyado a José Antonio Caz, porque no es el proyecto político que nos representa, y no porque esté un poquito más cerca, yo le voy a dar mi total apoyo. Ujú. Connie, no sé si quieres decir algo respecto a esto, porque también esta es una pregunta que se hace a nivel mundial. ¿Ah? ¿Qué hacer desde las derechas liberales o tradicionales con la irrupción de las extremas derechas, ¿no? Y eso tiene efectos sobre los sistemas políticos completos, incluso sobre la época que estamos viviendo. Pero bueno, volviendo luego al tema del oficialismo, te lo decía también como para completar la idea, y discúlpame si lo digo de una manera cruda, pero para efectos de propiciar la conversación también. El programa de Boric, ¿no? El programa de la primera vuelta, en buena medida no se ha cumplido, ¿no? Por las razones que hemos conversado, en buena medida no se ha cumplido. Y por lo tanto hay que volver a plantear el tema de cómo se genera ese contrato desde el partido al que tú perteneces, Constanza, porque cabe la posibilidad de que involuntariamente, al decir que no pudimos cumplir nuestro programa porque no teníamos las mayorías parlamentarias, pasen dos cosas, ¿no? Primero, más o menos se repite el mismo discurso que antes se le criticó tanto a la Concertación, que era queríamos pero no podíamos, ¿no? Y segundo, involuntariamente se transmite el mensaje de que, aunque sea así, ¿no? Pero que nos basta con que ganemos la presidencia de la República, que depende de otras cosas. Entonces, a lo mejor me concentro más en la elección de senadores o de diputados. Bueno, ¿cómo lo ves? O sea, es que yo no creo que sea que la conclusión de este gobierno es que no se cumplió básicamente el programa. Uh-huh. Yo creo que hemos ido avanzando bastante. Hay, por cierto, elementos de, digamos, ciertos cambios estructurales que creemos que hay que hacer y que son, en la medida en que son estructurales, también son de mediano y largo plazo. Uh-huh. Y creo que ahí es importante, así como lo discutíamos respecto de la reforma, poder identificar cuáles avances van en la dirección de ir haciendo estos cambios, sin renunciar al cambio, que yo creo que es parte de las críticas políticas que teníamos como Frente Amplio respecto de otras coaliciones. Pero creo, la semana pasada, se aprobó la ley de reparación a través de la deuda histórica Uh-huh. que se tenía con los profesores desde la dictadura. Tenemos adelante y esperamos que salga prontamente la condonación del CAE, con además un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Tenemos el sistema digamos, el copago cero, o traducido, que es la gratuidad en el sistema público de salud. Y así también hemos debido incorporar otros elementos que tienen que ver con la herencia también de la crisis económica y la crisis de seguridad que se vino gestando hace ya varios años, también desde el gobierno anterior, por pandemia, todo lo que queramos. Y frente a eso también hemos tenido que innovar y tomar decisiones y implementar medidas y políticas que vayan en la dirección también de, yo creo, un pilar central de nuestro proyecto, que es cómo democratizamos el poder político, el poder económico, el poder cultural, y en esa dirección yo creo que hemos dado pasos. Quisiéramos hacer más, por supuesto. Tenemos un cierto déficit en el sistema político, por supuesto, y es parte por lo que hoy día se está discutiendo también una reforma política, porque en un gobierno tan presidencialista, con un Congreso tan fragmentado, por cierto que es difícil hacer avanzar algunas cosas. ¿Es la excusa? No. Tenemos que buscar otros caminos. ¿Eso significa decir, bueno, hasta aquí llegamos, se acabó todas las discusiones? No. Pero también en eso tenemos que ser estratégicos y tenemos que ser inteligentes para saber por qué líneas avanzar. Y ahí creo, el royalty minero también, esa fue una promesa de gobierno, la logramos sacar adelante, y eso significa hoy día financiamiento para la mayoría de las comunas de Chile, en particular para las comunas más pobres. Constanza, y si no estás de acuerdo con lo que yo dije para provocar la conversación de que el programa del presidente de primera vuelta no se había cumplido en buena medida, ¿estarás de acuerdo quizás con que ha faltado sacarle más brillo a aquellas cosas que tú mencionas, que no están tan en el imaginario colectivo? De todas maneras, y yo creo que ahí hay una que tiene que ver con lo que te planteaba antes, ¿no? Porque tampoco se trata solo de hacer una enumeración de las cosas que hemos hecho, sino de cómo contar, o sea, de cómo estas distintas medidas que hemos tomado van configurando un país
que también va cambiando su cara respecto de lo que ha sido durante sus últimos 40 años, de cómo esto avanza precisamente en la mejora de la vida de las personas, de cómo esto nos abre caminos a avanzar hacia un estado cada vez más cercano a un estado de bienestar, a un estado social que garantice derechos sociales, donde el negocio esté, digamos, fuera de la prestación de estas condiciones más mínimas. Eso, yo creo, ese imaginario, yo creo que todavía aparece o cuesta ponerlo sobre la mesa, porque no se trata solo de decir, mira, hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, ok, ¿cuál es el impacto? Y yo creo que en eso sí te encuentro razón. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor en cómo comunicamos y contamos qué es lo que ha hecho este gobierno, que ha hecho bastante. De hecho, hoy día, por ejemplo, hay una pauta, probablemente paralelamente, donde ya se despachó a ley y por tanto ya es realidad que vamos a tener un Ministerio de Seguridad. Uh-huh. ¿Eso estaba en el programa? No. ¿Lo incorporamos como prioridad? Sí. ¿Lo sacamos adelante? También. Y hoy día tenemos un Estado más moderno, más profesionalizado en materia de seguridad. Entonces creo que eso también tenemos que poder incorporarlo a la visión de país que estamos llevando adelante, que representa nuestro gobierno y que es la razón por la que queremos convocar a la ciudadanía a continuar este proyecto, uh-huh, que no es obvio una reelección. Y yo en eso sí creo que tenemos un desafío. Bueno, quería Francesca, dejarte la palabra los últimos 3-4 minutos porque, bueno, efectivamente queríamos tratar el tema de la elección de Bópoli, pero más que tratarlo, preguntarte, ¿no? Así como de primera fuente, porque, bueno, hubo resultados finalmente, ganó Santa Cruz la elección, y quería preguntarte por qué para ustedes es importante este resultado. Tú lo celebrabas, dijiste que habías votado por él. ¿Qué esperar del partido a la luz de esta victoria en los próximos meses en diferencia a lo que hemos visto de un tiempo a esta parte? A ver, yo creo que Bópoli se fue quedando callado, Patricio. Creo que la derecha liberal, digamos, hoy día no tiene una voz más fuerte o clavar banderas, particularmente. Y creo que un poco lo que le pasa a todo cuando tenemos un clima político bastante mediático con respecto al cosismo, digamos, que es lógico de lo que pasó, no sé, con el senador, con el presidente Allende, o no sé, hoy día el gas a precio justo, y de alguna manera te come un poco la contingencia, más allá de para dónde tú quieres llevar el carro, para donde tú quieres que se centre la conversación. Yo creo que Bópoli se fue quedando fuertemente callado. Creo que la dirección de los últimos 2 años, independiente que yo tengo el mejor de los aprecios para Gloria, creo que fue una persona que trabajó muchísimo, pero de alguna manera creo que Bópoli perdió un poco la identidad. Somos un partido pequeño, que duda cabe. Tampoco tengo intenciones que sea un partido muy grande, pero sí tengo intenciones que sea un partido a lo menos influyente, incluso incómodo, desde algún punto de vista para digamos, la oposición, o particularmente para Chile Vamos, que no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, ¿eh? Y ahí yo creo también que la razón y el por qué se crea Bópoli es porque de alguna manera pensábamos de que había sectores más liberales en la centro-derecha que no tenían espacio o que no tenían una voz importante, y creo que esa voz se ha ido perdiendo, y por eso tengo también mucho optimismo con respecto a lo que viene hacia adelante. Y ahí también lo que te comentaba antes, bueno, vamos a tener que probablemente ratificar a Evelyn Matei como candidata presidencial, pero porque estamos llegando tarde a una conversación que deberíamos haber tenido un poco antes. Pero vuelvo a insistir en el punto, si simplemente vamos a hacer un partido que por el hecho de estar en contra o ser opositores al gobierno de Gabriel Boric tenemos la opción de optar al gobierno, creo que no es suficiente. Y creo que ahí también la discusión ideológica que tenemos que tener para ver qué le planteamos al país, más allá obviamente de qué nos planteamos nosotros mismos como retos electorales, que por cierto es legítimo, somos un partido político, no somos un club social, y tenemos que obviamente tener resultados electorales. Los parlamentarios para nosotros son, bueno, para todos los partidos son muy importantes, de eso pasa el financiamiento también que tienen los diferentes partidos políticos, pero creo que la subsistencia por la subsistencia, yo no soy complaciente en eso. Creo que tenemos que retarnos ideológicamente, tenemos que plantearnos desafíos más allá del número electoral, de tener 5, 6, 7 diputados. Hoy día tenemos 4, de los cuales 2 son independientes, que muchas veces no votan lo que nosotros pensamos. Solemos ser bastante ordenados en la militancia, pero tenemos una bancada con independientes también. ¿Cuáles son los desafíos que le queremos plantear al país? Y creo que esa discusión, tengo mucho optimismo de que con esta nueva directiva podamos tenerla de fondo,
si finalmente la promesa que nosotros hicimos cuando partimos, yo soy de las fundadoras de Bópoli a nivel regional, la primera persona presidenta del movimiento en Biobío, después presidenta hartas veces regional y después secretaria general del partido, si esa promesa con la cual nosotros nos plantamos, digamos, hacia el país o hacia el electorado, todavía está vigente, y si no está vigente, bueno, fusionémonos con otros partidos, y yo creo que esa reflexión, para mí, gusto más allá, obviamente, de la poca pertinencia en un año electoral, creo que es súper relevante volver a plantearla y ver también por qué estamos, si porque finalmente el sistema nos ha ido llevando o porque realmente tenemos ideas para plantear, en este caso a la oposición, pero particularmente al país. Yo no soy tan, digamos, tan romántica desde el punto de vista electoral, sino que soy bastante romántica desde el punto de vista ideológico y qué es lo que estamos planteando. Así que estoy optimista, estoy muy contenta con los resultados del sábado, pero creo que hoy día viene un reto mucho mayor, que es para qué estamos aquí, qué es lo que vamos a plantear hacia adelante, independiente que es un año muy malo, porque efectivamente es un año electoral donde la reflexión política tiene poca cabida. Bueno, estamos llegando al final del panel. Agradecerle a Francesca Parodi. Francesca, muchas gracias. Que ande mejor ese codo y esos ligamentos. Sí, vamos. ¿No? Tenemos doctora ahora en un ratito más. Y a ver si la próxima vez te tenemos acá tomando café. Y a Constanza Chanjaun. Muchas gracias, Connie, por haber venido. Gracias, Pato. Un gusto, Francesca. Vamos a irnos los tres a un breve alto. A la vuelta está Diana Porras con ustedes y con una muy interesante entrevista. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio